nomás para clarificar, debo decir que tengo nomás unas como, ¿qué eran? Una, dos, tres, unas 6 o 7 líneas, porque ayer ah, enseñaron mi parte y yo creía que iba a estar hoy iba a ser un día gratis para mí, pero no, vamos a hacer algo más. ah, Aparte de esto, y esto vamos a explicar cuando acabo con la parte de la presentación que tengo, porque no la acabaron totalmente, ¿verdad? Y eso vamos a cubrir hoy. Ayer se fueron hasta la letra I, ¿verdad? Y yo voy a seguir con J. Dice aquí, Jesús evaluó su trabajo cuando volvieron y se regocijaron grandemente. Y eso lo dice en Lucas 17:24. Y no me voy a leer parte de eso donde dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Pero entonces esto es lo que dice, pon atención. Pero no nos roguéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es muy importante entender que Cristo vino por una razón. Todos sabemos que es verdad. Murió en la cruz, murió por nosotros, pagó por los pecados que nosotros hemos hecho. Él murió. Dios es un Dios justo. Dios requiere que alguien va a pagar por esos pecados. Y Jesucristo se entremetió y murió por eso, ¿verdad? Y aquí está diciéndoles aquel de Jesucristo a los apóstoles, sus discípulos, ¿verdad? Si se van a estar contentos, deben estar contentos en la realidad de que los nombres de estas personas, que los nombres de ellos también están escritos en los cielos. Nosotros tenemos muchas personas que conocemos. Piénsalo. ¿Tienes personas en tu familia? ¿Tienes personas que son parte de tu trabajo? ¿Tienes personas que viven enseguida de ti? Personas que ni conoces. Y por cada uno de ellos, Dios murió. Por cada uno, Dios se dio su vida para ellos. Y cuando Dios ve que esas personas hacen esa decisión de creer en Él, en eso le da gozo a Dios. Eso es lo que debemos de ver de la perspectiva de Jesucristo. Cuando uno va y le das el Evangelio y Él cree, debe de darnos gozo porque esa persona no va a ir a esa parte donde no queremos ir al infierno, ¿verdad? Imagínate, una parte donde una persona va a vivir eternamente, eternamente. Eso ni quiero para mi peor enemigo. Yo quiero que él sea salvo, ¿verdad? Quiero que sea salvo. Ese es el tipo de mente que debemos de tener nosotros. Vamos a seguir aquí. Dice aquí número 3, nosotros confiamos en los métodos de Dios encontrados en el 2 Timoteo 2, 1, 3. En 2, 1a, ¿verdad? Dice aquí, nosotros tomamos la responsabilidad personalmente. 2 Timoteo 2, 1a dice, tú pues, hijo mío, ¿verdad? Pablo está hablando, estamos mandando la carta a Timoteo y le dice, tú pues, hijo mío. No es hijo de sangre, es hijo espiritual, ¿verdad? No nomás hablando, cuando yo pienso en la palabra de Dios, yo cada vez la veo y me digo, ¿quién escribió esto? Era una persona, un humano, es verdad. Pero también la realidad es que Dios usó al humano para dar su palabra.
So, aquí está Dios diciéndole, ¿verdad? A nosotros también indirectamente, ¿verdad? Nos está diciendo, tú pues, hijo mío, nosotros está hablando con nosotros. ¿Qué nos va a decir? ¿Qué nos va a decir aquí en esta palabra? Dice en 2:1b, nosotros nos basamos en la gracia y la fortaleza de Dios. En 2 Timoteo 2:1b dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Cuando ves la esfuérzate en el griego, es un mandamiento, ¿verdad? Es un mandamiento que haces de forma continua. Así está escrita en griego. Esfuérzate, un mandamiento que nos está diciendo Dios, tu propio Dios. Si eres cristiano, Dios nos está diciendo a nosotros, esfuérzate cada día, cada momento. Así debe ser. Esto es lo que nos está diciendo Dios de nosotros. Tenemos que vivir de una manera donde tenemos que entender que no somos de este mundo. Ya nos ha dicho, somos de otra parte, donde vamos a estar con Él. Y cuando Dios dice que debemos hacer algo, debemos de tomarlo serio, porque es una realidad. No lo vemos, no lo oímos, lo vemos en la palabra, ¿verdad? También lo vemos cuando trabaja en la vida de nosotros. Pero eso no quiere decir que tenemos que parar allí. También tenemos que saber, cuando dice la palabra, nos da un mandamiento, debemos de poner atención. Dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo, ¿verdad? Y una persona que ya se va al cielo. Con Timoteo, está diciéndole, Pablo le va a estar abriendo los ojos para que sepa cómo uno debe de vivir. Cómo vivió Pablo, ¿verdad? Pablo ya se iba a morir. En el capítulo 4, en esta carta, le va a estar diciéndole que ya viene su tiempo cerca y le va a estar tratando de enseñar a Timoteo qué es lo que tiene que hacer para vivir la vida cristiana. Pablo dependía en la gracia de Dios para todo. Ustedes han leído donde Pablo lo pedreado. Pablo no tenía un avión o un tren, ferrocarril, nada. Él caminó a todas esas partes donde fue. Imagínate. Y esos caminos no estaban tan bonitos como que tienen de ahorita. Pablo, la gente no lo quería. Estaba encarcelado. Estaba varios días en el océano. Todas estas cosas, ¿verdad? Le pasó a él. ¿Y cómo las hizo? ¿Cómo tenía la fuerza para hacer las cosas? Y él te dice, ¿verdad? Él te dice, llega a enseñarte aquí o leértelo. En el 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10, donde dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero entonces lo que dice es esto, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él pudo vivir esa vida, ¿verdad? Escribiendo, que era como 13 cartas, metiéndose en peligros de una parte del mundo al otro. Los judíos querían matarlo, ¿verdad? Viviendo en tiempos calores, fríos. Pablo todavía iba, pero él te dice ahí que no lo hacía él solo. Él lo hizo con la gracia de Dios. Algo que no merecemos, pero todavía nos los da. Y él lo hizo por fe, usando la fe. Dice aquí en C, nosotros enseñamos doctrina aceptada y básica. En segundo de Timoteo 2:2a, ¿verdad? Dice, y lo que has oído de mí ante muchos testigos. Lo que tenía que hacer Pablo no Pablo, pero Timoteo, le está diciendo que no es algo que tiene que él a recrear. No tiene que hacer algo, no tiene que ir a una parte para tratar de buscar una palabra nueva, enseñarse algo nuevo, porque él ya lo había oído de Pablo.
Nosotros que tenemos estos días, ya tenemos la palabra de Dios. Algo muy simple, ¿verdad? Mi esposa era una maestra antes de jubilarse y ella cada fin de semana se sentaba y tenía que cumplir con una preparación para los estudios que iba a tener para los niños para la segunda semana, ¿verdad? Y cada vez era así, cada semana, cada año, en todos los años que hacía así. Y sabes que aquí Pablo nos da algo, y hasta Dios nos está haciendo algo muy fácil, porque dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso es lo que debemos como enseñar para discípulos. Es muy fácil. Nomás mirarte uno de la palabra de Dios, entender lo que dice, ¿verdad? Y dársela a alguien más. Ya nos ha hablado de quién se los vas a dar, a gentes fieles, ¿verdad? Pero es algo muy fácil que hace Dios para ayudarnos. Y para acabarla, lo va a hacer con la gracia de Dios, como Pablo, que no hizo nada él en su fuerza, ¿verdad? En su educación, no usó su educación, sus fuerzas, su sabiduría, el conocimiento. Dice Pablo, todo era de Cristo. Y todo lo que tenemos que hacer nosotros es tener fe en Él, ir y hacerlo. Eso es todo. Siendo obedientes. Es un mandamiento. Nosotros confiamos la verdad a gente fiel y capaz. Dice ahí en 2b. Esto encarga a hombres fieles. Una persona una persona fiel es una persona confiable, ¿verdad? Una persona que es consistente en su carácter. Personas que han demostrado una historia de fidelidad, que puedes verlo y decir, mira, esa persona, tú puedes ver que ha cuidado a su familia. Tú puedes ver que nada le sale a la boca que no debe salir. Puedes ver cómo se porta con el cristiano o no cristiano, ¿verdad? Puedes ver ese aspecto y ese tipo de personas. Y ese es el tipo de persona que dice que el Pablo, que Timoteo debe ir y hacer discípulos. Nosotros comisionamos a gente fiel el pasar lo que ha sido enseñado a otros. En 12 dice que sean idóneos para enseñar también a otros. Una persona que es un maestro, está diciendo que tienes que ser un maestro. Eso es lo que va a ser un maestro, ¿verdad? Pero no va a haber mucha dificultad, porque uno sabe que cuando uno le está enseñando a una persona, ¿verdad? Tú no sabes si esa persona está entendiéndolo, si lo va a hacer, si está animado. No, tú no sabes nada de lo que está en la mente de esa persona, pero ¿sabes lo que sí sabes? Lo que te ha dicho Dios. La primera, que debemos vivir por fe, ¿verdad? Cuando uno ve la palabra de Dios, eso es lo que le va a estar enseñando a una persona, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice en Isaías 55, versículo 12? Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Todo lo que tiene que saber uno también, aparte de escogiendo una persona, ¿verdad? Fiel, sentándote con él, lo que tienes que entender es cuando tú estás enseñando esa palabra todavía está trabajando en el corazón del creyente, como trabajó en el corazón del no creyente también cuando les dimos el evangelio. Esa palabra de Dios es muy fuerte. Dice que corta aquí hasta los huesos de una persona. Entra al corazón, a la mente. Y ves donde Dios es el que está haciendo el trabajo y no nosotros. Qué fácil, ¿verdad? Por muchos años yo estaba mirando a otros dando el evangelio y yo nunca me metí porque tenía miedo, ¿verdad? Yo de 6 pies y 1 pulgada, teniendo miedo de ir a hablar con una persona, pero sí lo tenía. Pero era un día, les tengo que decir esto porque tengo vergüenza de decirlo, pero te lo voy a decir. Miré un muchachito, chico, niño, ¿verdad? Dándole el evangelio a una persona anciana.
Y lo miré y yo pensé, ¿por qué yo no estoy ahí? ¿Qué pasó aquí? Qué vergüenza, ¿verdad? Adulto mirando a un niño haciendo el trabajo que nos dice Dios que hagamos. Pero él lo vi y noté, él tenía la fe de un niño. No tenía miedo, pero él todavía iba. Y ha crecido ese hombre, ese muchacho, ¿verdad? Y creo que ya se casó. No, no, se va a casar. Y él todavía está dando el evangelio, haciendo discípulos. ¿Verdad? Una cosa que uno tiene gozo en sabiendo que, y le doy gracias desde niño por enseñándome a mí. Nosotros como un equipo estamos dispuestos a sufrir juntos para ser hacedores de discípulos. En 2.3a dice, tú pues sufre penalidades. ¿Dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo esta carta? Estaba encarcelado. Estos días uno ve una cárcel y tiene el aire acondicionado, y tiene una cama, y tiene televisión, y tienen ahí para pues, jugar básquetbol. La tienen hecha, ¿verdad? Pero ves al pobre Pablo, él no tiene eso. Ese pobre estaba en un cuarto feo, con olores feos, me imagino, pero no era algo donde uno quiere decir, pero todavía Pablo no se quejaba, no se quejaba. ¿Por qué? Porque cuando uno se mete y comienza a hacer el trabajo de que Dios nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Ese espíritu, esa vida caminando en el espíritu, se va contra todo lo que hay mal en el mundo. En este mundo es un mundo caído, pero teniendo a Jesucristo, caminando en su palabra, hace una diferencia. Nada puede ir contra eso. Dice aquí, nosotros entendemos que somos soldados y por lo tanto debemos estar dispuestos a afrontar el sufrimiento. Como buen soldado de Jesucristo, Dios nunca promote eliminar el sufrimiento. Eso nunca dijo Dios, ¿verdad? Pablo es un ejemplo donde dijo una vez que tenía un aguijón en la carne y 3 veces dijo, ¿verdad? A ver, 3 veces, salió en 2 dedos. 3 veces le dijo, quítamelo, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. La gracia de Dios es suficiente para darle la paz a Pablo que necesitaba. Y así es con nosotros todavía. La gracia de Dios. En medio de siendo que cuando estamos salvos, al tiempo que nos va a llevar, todavía debemos de depender en la gracia de Dios. Cuando comienzan a leer la palabra de Dios, léela. Cada vez que ves esa palabra gracia y fíjate en el contexto, cómo lo está usando. Y te va a enseñar de todas las cosas que está pasando ahí, pobre Pablo, pudo hacerlos o continuar en estas cosas porque la gracia de Dios estaba ahí. Dios estaba con él siempre cuidándolo. Él estaba dependiendo siempre en él. Un hombre que era maravilloso, ¿verdad? Dios sabía quién escogió para que iba a escribir esta palabra para él. Eso, ahí me termino de mi sección. Pero nomás quiero decirles que en haciendo discípulos es una cosa muy importante que uno debe de dejar el trabajo, lo haces tú, pero le das toda la dependencia a Jesucristo, toda, ¿verdad? En enseñándoles los que les dices, las preguntas que tienes que responder, a todo eso. Y al fin, cuando los dejas ir que van solos, todavía, ten fe. Nosotros debemos de vivir en fe, pero dependiendo en Jesucristo 100%. Muchas gracias.